Que Dios les bendiga y les guarde, que la paz de Cristo nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, agradecido con Dios porque me concede una vez más estar delante de ustedes. Me concede el privilegio, porque para mí es un privilegio estar delante de cada uno de ustedes para exaltar el nombre de Jesucristo, amén, y para predicar su palabra. Gloria al Señor, porque su palabra está viva y es eficaz. Así que en este día vamos a proseguir con el estudio que hemos estado llevando en el libro de los Hechos. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Si usted es primera vez que sintoniza, y los hermanos que nos han sintonizado la semana pasada, la antepasada, pueden darse cuenta que hemos llevado el hilo del capítulo 3, ahora en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. Tiene bastante enseñanza para cada uno de nosotros. Nos da a conocer claramente, gloria a Dios, especialmente el capítulo 4, donde el apóstol Pedro declara que en ningún otro hay salvación. Y de eso se trata, verdaderamente se trata eso de predicar el evangelio, predicar la buena noticia, de que todo el mundo sepa, conozca la buena noticia. Que quiere decir la buena noticia, que tú sepas, es la voluntad de Dios que tú sepas, amén, que Cristo, el Hijo de Dios, ya pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, amén. Gloria al Señor, que el Señor murió por todos los pecadores. Que tú sepas, pero lo sepas a ciencia, que lo entiendas claramente, gloria al Señor, de que Cristo, el Hijo de Dios, oye, ya tomó tu lugar en la cruz, murió por tus pecados, pagó la deuda del pecado, pero es necesario, para que se haga efectiva esa salvación en tu vida, tienes que creer en el Señor, creer en su obra redentora, recibirlo en tu corazón, hacer de Jesucristo lo que Él es. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Que no solo sepas que Jesús es el Salvador, sino que tú lo hagas personalmente a Él, tu Salvador. Que no sepas únicamente que Jesús es el Salvador para otros, pero no para ti. Porque mientras tú no le abras el corazón, no te rindas a Él, pues el Señor sigue siendo Señor y sigue siendo el Salvador, pero el Señor quiere ser el Salvador personal de tu alma. Que tú personalmente tengas un encuentro con el Señor y lo hagas a Él, lo que Él quiere ser en tu vida. Él quiere ser tu Señor, tu Salvador. Amén. Que realmente puede decir, Jesucristo es mi Señor y yo me he rendido a Él y le pertenezco a Él y mi alma le pertenece a Él, porque Él salvó mi alma y yo le entregué mi vida, mi corazón a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar en el capítulo 4 del libro de los Hechos, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar el versículo. Gloria a Dios. Vamos a ver en este versículo, nos quedamos. Gloria a Cristo. Vamos a comenzar en el capítulo 15. Versículo 15 del capítulo 4. Vamos a repetir un poquito para conectarnos nuevamente con la enseñanza del día de hoy, hablando un poco de lo que hablamos la semana pasada. Amén. Dice así el versículo 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que están anotando, amén. Hechos 4, versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Amén. Los gobernantes de Israel habían tenido su concilio, su reunión, y habían llamado a los apóstoles, y ahora quieren tener una conversación entre ellos sin que los apóstoles estén ahí. Y dice, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban.
querían acordar ellos qué iban a hacer con los apóstoles. En verdad estaban confundidos, no hallaban qué hacer con ellos, porque no podían contradecir lo que sus ojos estaban viendo, y que era lo que veían, el milagro que había sido hecho en aquel hombre, que había sido sanado de su cojera de nacimiento, y lo tenían a su vista, lo habían mirado con sus ojos y no podían negar. Entonces no hallaban qué hacer, porque señal verdadera, manifiesta de parte de Dios se les había hecho y la estaban mirando, gloria a Dios. Y dijeron ellos, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Se da cuenta que no hallaban qué hacer? ¿Qué haremos? Para eso estaban conferenciando, estaban consultándose entre ellos mismos. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Pedro y Juan, con los apóstoles? Amén. Y ellos mismos reconocen, dice, porque de cierto la señal señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. ¿Se da cuenta? Ellos sabían que no podían negar el milagro que el Señor Jesucristo había hecho, porque ellos mismos le declararon, cuando les preguntaron que con qué potestad habían hecho, con qué autoridad o en qué nombre, y ellos les dijeron claramente que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel hombre estaba sano a presencia de ellos, a su vista de ellos. Ahora fíjate lo que acordaron. Verso 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, mire lo que querían impedir. Y hasta la fecha es lo que Satanás quiere hacer. Quiere impedir de que se divulgue las obras que Cristo sigue haciendo. Millones y millones de personas en el mundo han sido liberadas. Hemos sido, porque yo me cuento entre ellos, entre esos millones y millones de personas que hemos sido liberadas del poder de Satanás, del poder del pecado, por nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él sigue haciendo sanidades, milagros, liberaciones. Gente que no tenía ninguna esperanza de parte del hombre, gente desahuciada por los médicos, Cristo los ha sanado. Gente que estaba con cadenas dobles, cadenas perpetuas, dobles en una cárcel, el Señor ha hecho el milagro y ahora son gente que está libre y andan predicando el nombre de Jesucristo. Gente desahuciada por la ciencia, que los doctores le dijeron que no había esperanza, no había cura, han sido sanados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Multitud de gente ha experimentado el poder de Jesucristo, pero Satanás siempre trata de opacar, de que no se divulgue. ¿Se da cuenta la palabra que usa los gobernantes de Israel, que están ahí conferenciando, la palabra que usan para que no se divulgue? Satanás no quiere que se sepa, no quiere que la gente oiga de que Cristo es la esperanza del pecador, de que en Cristo hay esperanza de salvación, que en Cristo hay poder, aleluya, para ser liberado del poder de las opresiones de Satanás y del poder del mismo diablo y de los demonios. Cristo liberta a los cautivos. Hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo milagros y maravillas y prodigios y seguirá haciendo, porque Él es eterno. Bendito sea su nombre. Fíjate bien lo que dicen. Por favor, amigo, amiga, lea la Biblia. Si tienes una Biblia, hermano, hermana, abre la Biblia. Si tienes familia por ahí que no conoce de Cristo, abre la Biblia y diles, vengan, miremos que lo que están predicando aquí está escrito lo que están hablando. Que no estamos hablando cosas que nos inventamos. Estamos hablando la sagrada palabra del Señor, que está escrita y que esta palabra es eterna también. Mira lo que dice el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Satanás no quiere, que se predique de Jesucristo,
que se publiquen las maravillas y milagros que el Señor Jesucristo hace y sigue haciendo y seguirá haciendo. Oye lo que dice: amenacémosles. Amenacémosle. Eso es lo que Satanás ha hecho siempre, tratar de meter temor para impedir de que la palabra de Dios se siga predicando. Recientemente, aprovechando la oportunidad que ha tenido Satanás a través de esta peste del virus del COVID, el enemigo aprovechó para obligar a muchos a cerrar las iglesias. ¿Por qué? Usando el temor. No, que si se congregan, si se reúnen, si se juntan a alabar a Dios, se van a contaminar, se les va a pegar la enfermedad, usando el temor. Siempre el enemigo ha tratado de atemorizar para que el pueblo de Dios no se reúna a adorar a Dios, para que el evangelio no se siga predicando. Satanás, el Señor lo reprenda, es oportunista. Él aprovecha cualquier oportunidad que se presenta para tratar de frenar la predicación del evangelio, porque él no quiere que se divulgue, amén, el evangelio. Él no quiere que la gente escuche la verdad. Él no quiere que usted oiga de Jesucristo, porque él sabe que si usted oye la palabra de Dios y le cree a Dios, usted se le va a ir de las manos, va a salir del engaño, de la falsedad, donde Satanás tiene metida a muchísima gente en el engaño, en la falsedad, en la religiosidad. Ahí Satanás tiene a mucha gente engañada y amarrada, atada, ligada, los tiene. Pero mira, ni aún las amenazas, amén, ni aún las amenazas han parado el evangelio. Mira lo que dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen, fíjate bien, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Específicamente, estos hombres que eran la autoridad de Israel, autoridades civiles y religiosas, querían impedir de que se hablase más en ese nombre. ¿En cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Porque Satanás sabe que en Cristo hay salvación. Que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás sabe muy bien que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso es lo que Satanás no quiere que las personas escuchen. Por eso están amenazando a los apóstoles, para que no se divulgue, para que no enseñen más al pueblo en este nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Mírenlo bien el versículo 17, querido hermano, hermana, amigo, amiga. Examine bien el versículo 17 del capítulo 4. Es la pura obra del diablo ahí tratando de impedir de que se proclame las obras de Dios, tratando de impedir de que las maravillas que el Señor hace, el enemigo no quiere que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si las personas oyen de los milagros y maravillas y prodigios y sanidades que Jesucristo hace, van a clamar al Señor, le van a pedir la ayuda al Señor, y es lo que Satanás no quiere. El Señor no quiere que tú clames a Dios. Porque el mismo diablo sabe y conoce la palabra. Sabe que si tú clamas a Dios, que si tú invocas el nombre de Cristo, porque dice la Biblia en el capítulo 10 de Romanos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira, vaya conmigo más adelante al libro de Romanos. Movámonos un poquito adelante. Capítulo 10 de Romanos. ¿Ok? Mira lo que dice el capítulo 10 de Romanos, versículo 13.
Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Está listo? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿el nombre de cuál Señor? El nombre de Jesucristo. Amén. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Si tú invocas el nombre del Señor, si tú invocas el nombre de Jesucristo y le pides misericordia y perdón por tus pecados, el Señor te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, te va a dar la salvación de tu alma. Lo dice la palabra, Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo de la condenación eterna. Amén. Salvo del juicio eterno. Salvación. Aleluya. Será salvo. No irás a condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que les pertenecen a Cristo, los que creen en Cristo. Ninguna condenación hay para ellos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Apúntelo los que están apuntando. Se da cuenta, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y por eso Satanás quiere impedir. Satanás trata de impedir de que las personas oigan de Jesucristo. Quiere impedir que se divulgue las maravillas, los milagros, los prodigios, las sanidades que el Señor Jesucristo sigue haciendo hoy en día. Mira lo que dice. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿se da cuenta? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Satanás no tiene problema si se predica el nombre de Judas Tadeo. No hay problema, porque el diablo sabe que Judas Tadeo no te puede salvar. Así que no hay problema, no se mete el diablo con la idolatría. El diablo no molesta a la gente que es idólatra. La gente que está engañada y pone la confianza en lo que no salva, en lo que no es Dios. El diablo no se mete y no los molesta. Por eso usted se puede poner a predicar el nombre de una virgen y nadie le molesta, hasta le aplaude la gente. Pero se ponen a predicar en el nombre de Cristo y empieza a levantarse la gente que está endemoniada, porque hay mucha gente que tiene espíritus malignos y empiezan a manifestarse los demonios y empiezan a gritar que te calles, que no hables de ese nombre, que no hables. Se enoja Satanás, se enoja los demonios, porque el diablo no quiere que tú sepas que solo en Cristo hay salvación. El diablo no quiere que se divulgue. Míralo bien. Mírenlo bien, Satanás está utilizando a los religiosos y a las autoridades de Jerusalén, a las autoridades de Israel. Ahí están reunidos en el concilio. Haga de cuenta que se reunieron los del concilio de Los Ángeles y las autoridades con el alcalde y se ponen a debatir ahí para que no se predique más de Cristo. Amén. Así se reunieron en Jerusalén, para que no se divulgara más. Oiga lo que dice. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, ahora sí, ya que terminan de conferenciar, acordaron ¿qué? Acordaron amenazarles. Acordaron prohibirles que predicaran más en el nombre de Jesús. Eso fue el acuerdo que tuvieron. Eso fue el acuerdo que concluyeron con este acuerdo de amenazarlos y prohibirles enseñar más al pueblo en el nombre de Jesús. Entonces, ya que acordaron, ya que se pusieron de acuerdo, entonces ya mandan traer a los apóstoles de nuevo. Recuerde que primero los sacaron un momento. Amén. Ellos los sacaron. Dice entonces, el verso 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio
y conferenciaban. Ahí está. Ahí está cuando los sacan a los apóstoles para ponerse de acuerdo ellos, mientras los apóstoles están afuera, no están escuchando, ya que llegan a la conclusión de que van a prohibirles, que los van a amenazar para que no sigan hablando y ni enseñando al pueblo en el nombre de Cristo. Entonces ya los mandan traer de regreso. Verso 18. Mire el verso 18. Y llamándolos a los apóstoles, les intimaron, oiga, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí está la prohibición. Esa es la voluntad de Satanás, que no se hable más de Jesús. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que, mire, le voy a llevar a, vamos por favor por un momento a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Amén. Mire quién está detrás de todo eso. ¿Quién está moviendo a las autoridades para que no se predique más en el nombre de Jesús? Ya hoy en día hay una persecución en contra de la iglesia de Cristo. Amén. En muchos lugares está prohibido repartir tratados. Hay lugares en Europa en estos días, en Francia, está prohibido evangelizar, así como lo hacemos aquí en Estados Unidos y en México, con toda libertad, que le podemos hablar de Cristo a una persona, que le podemos dar un tratado, un papelito donde lleva el mensaje de salvación con versículos bíblicos. En Europa, específicamente en Francia, está prohibido el proselitismo. Usted puede ser encarcelado por hacer evangelismo personal allá, y si lo agarra la autoridad repartiendo folletos, hablándole de Cristo, lo pueden encarcelar. Gracias a Dios que todavía en nuestros países como Latinoamérica, México y Estados Unidos todavía se puede hablar libremente de Jesucristo. Se puede hacer evangelismo en público, se puede hacer un servicio en público, podemos ir a un parque y predicar, podemos ir a cerrar un parking lot y hacer una campaña evangelística. Gracias a Dios que todavía hay esa libertad, pero no en todos los lugares. Se está acabando esa libertad. El diablo está reprimiendo más y más para que no se predique más el evangelio, porque el diablo no quiere que se salven las almas. El diablo que no tiene esperanza de salvación. El diablo que tiene un juicio ya dictado por Dios, que va a pasar la eternidad en el lago de fuego por toda la eternidad. Dios le sentenció al diablo juicio y le dijo: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esa sentencia la tiene el diablo. Él ya ha sido enjuiciado, pero no se quiere perder solo. No se quiere ir a la condenación solo. Quiere arrastrar, así como arrastró la tercera parte de ángeles en el cielo cuando se rebeló contra Dios. Él engañó a la tercera parte de los ángeles. Y así como engañó a multitud de ángeles, quiere engañar a la humanidad también. Quiere engañar a la humanidad. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 3, los que están apuntando, apunte 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Oiga lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, si el evangelio que predicamos todavía está encubierto, en algunos todavía no lo han oído, oiga lo que dice. Entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, vea la palabra Dios con D chica, porque el diablo no es Dios, aunque él se cree un Dios, pero es un Dios falso. Cuando usted ve a Dios con D chica, es un Dios falso, porque el único Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero,
Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, se escriben en la Biblia con D mayúscula. ¿Ok? Y ve aquí, en los cuales el Dios, con D minúscula, porque no es Dios el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire la obra de Satanás, cegar el entendimiento para que la gente no entienda, para que la gente no se interese en la palabra de Dios, para que la gente no se enfoque en el mensaje de Dios. Él hace un trabajo, cegar el entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? El diablo ciega los entendimientos de las personas y especialmente de los incrédulos, de los que no creen a la palabra. Porque hay gente que dice, no, ese es un libro como cualquiera. Ese libro lo escribieron hombres. Sí, es cierto, hombres, pero hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra no fue inspirada por hombre común. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo e inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra no es inspiración humana, es inspiración del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso es la palabra de Dios. Pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Él es Dios. Aleluya. Volvemos al capítulo 4. Entonces las autoridades llaman a los apóstoles y dicen, llamándolos, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Intimar es encargarles rigurosamente de algo que no quieren que hagan, con amenazas y con todo, con mucho rigor, con regaños y de una manera muy grotesca. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Yo puedo casi visualizar al mismo diablo hablando a través de esas bocas ahí. El diablo no quiere que se divulgue el evangelio. Satanás no quiere que se hable del nombre de Jesús, porque él sabe que si la gente escucha de Jesús y le prestan atención a la palabra de Dios, la gente se le va a ir de las manos. La gente va a salir de su engaño de Satanás. La gente va a ser liberada del poder del maligno y van a venir al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta? Ahora verso 19, examínelo bien. Mire bien conmigo el versículo 19. Examinemos. Mire qué lindo es examinar la palabra del Señor. Aprendemos examinando la palabra de Dios, escudriñando la palabra, que es lo que Cristo encargó. Jesús dijo escudriñar las escrituras. Y es lo que estamos haciendo, escudriñarlas, examinarlas, versículo por versículo, palabra por palabra. Mire lo que dice, verso 19. Mas Pedro y Juan, los discípulos del Señor, los apóstoles, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, ellos no, fíjense una cosa, que ellos no se sometieron a lo que les están encargando. ¿Qué les están encargando? Que no hablen más ni enseñen más a nadie en el nombre de Jesús. Eso es lo que le están sugiriendo con amenazas. ¿Ok? Pero Pedro y Juan estaban llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron con autoridad, hablaron con el respaldo de Dios, hablaron sin ningún temor, porque sabían quién los había enviado a predicar. El mismo Dios de la gloria, el mismo Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Él mismo les había ordenado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Por eso le responden con autoridad de Dios, con el respaldo de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los pusieron a que meditaran, a que examinaran si era justo obedecer a los hombres, que son ellos los que están tratando de imponer la orden de no predicar más en el nombre de Cristo, que si era justo eso, obedecerles a ellos, obedecerles a Dios, que fue el que les mandó a ir a predicar el evangelio. Por eso les dice, juzguen vosotros, ustedes que dicen que creen en Dios, ustedes que dicen que conocen a Dios, juzguen ustedes si es justo que obedezcamos a ustedes lo que nos están mandando, de que no prediquemos más, que no enseñemos más a hombre alguno en el nombre de Cristo. Juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Y agregaron todavía a los apóstoles. Oigan lo que agregaron. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían visto que Cristo se había presentado delante de ellos vivo. Habían visto al Cristo resucitado y habían oído de su boca el mandamiento que les dio antes de que Cristo se fuera al cielo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el que estamos leyendo, si usted puede leerlo en la casa, el capítulo 1, el Señor les dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y les dijo que no se fueran a Jerusalén. Ya les había dado la orden de ir y predicar el evangelio, pero les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. O sea, hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Y le dijo en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Poder. El Espíritu Santo es poder. La investidura de lo alto es poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le dijo, y me seréis testigos. Ya cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, ustedes me serán testigos, le dijo el Señor Jesús. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero le dice, no podemos oiga lo que le respondieron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que publicarlo, tenemos que anunciar lo que hemos visto y oído. Hemos visto a Cristo resucitado. Lo palparon nuestras manos. Gloria a Dios. Oye lo que dice el versículo 21. Ellos, las autoridades de Jerusalén, los que les estaban prohibiendo que predicaran a Cristo, ellos entonces les amenazaron. ¿Se da cuenta? Primero los amenazan y luego los soltaron. Pero fíjese que los apóstoles no hicieron caso alguno de las amenazas. Cuando alguien tiene el poder del Espíritu Santo, aunque le amenacen de muerte, mira que te vamos a matar si sigues predicando, aquel hombre que sabe quién lo mandó a predicar y sabe quién está con él, aleluya, y tiene el poder de lo alto, no deja de predicar. No dejaremos de predicar, aleluya, porque es necesario obedecer a Cristo, y Cristo nos ha mandado que prediquemos el evangelio a toda criatura, y que todo aquel que crea, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es necesario predicar el evangelio. Por eso usted puede ver que han tratado de impedir de una manera y de otra, y el evangelio se sigue predicando. Siguen saliendo los predicadores a las calles. Los predicadores, seguimos en la radio, seguimos en la televisión, seguimos anunciando, porque es necesario, es menester obedecer a Dios que antes que a los hombres. Gloria al Señor.
Ellos entonces les amenazaron, verso 21, y les soltaron, los dejaron libres. Recuerden que los habían encarcelado, los tuvieron una noche encarcelados hasta el siguiente día. Entonces los amenazaron, les amenazaron. ¿Qué es una amenaza? Mira, si siguen predicando, los vamos a volver a encarcelar y posiblemente hasta los vamos a matar. Así que les amenazamos, no sigan predicando más en el nombre de Jesús. Eso fue la amenaza. Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La gente estaba maravillada del milagro que había hecho el Señor Jesucristo por mano de los apóstoles, por mano de Pedro y de Juan. Y la gente estaba maravillada y glorificaban a Dios. Daban gloria a Dios por el milagro que el Señor Jesucristo había hecho de haber sanado a aquel hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años de edad y que nunca había andado porque había nacido cojo. La gente se maravillaba y glorificaban a Dios por lo que se había hecho el milagro. Ya que el hombre, dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años que había sido paralítico, cojo, nunca había caminado y el Señor lo levantó, aleluya, usando a los apóstoles. Y mira, los apóstoles los dejan libres, los soltaron, primero los amenazaron y luego los soltaron. Y mira qué lindo, esto me da alegría y gozo, cómo reaccionan los apóstoles. Dice verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, vinieron con los demás apóstoles, con los demás discípulos, se juntaron con ellos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les contaron. Fueron con los demás discípulos y con los demás apóstoles y les dijeron, miren, ellos nos sacaron del concilio, hablaron entre ellos y sacaron la conclusión de que nos iban a prohibir seguir predicando el nombre de Jesucristo. Y nos amenazaron y nos soltaron. Y todo eso se lo contaron a los demás discípulos. Y dice la palabra del Señor, verso 24, y ellos, habiendo oído, los demás discípulos, los demás apóstoles y discípulos que oyeron lo que Pedro y Juan les contaron, mira lo que hicieron. Y habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Hicieron un clamor a Dios, levantaron las manos y levantaron la voz. Dice, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, esto está escrito en el Salmo número 2, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Oiga, se reunieron Herodes y Pilatos, los sacerdotes y todos los judíos, fariseos, contra el Señor Jesús. Oye, contra tu Hijo Jesús a quien ungiste. Y se juntaron contra él Herodes, Poncio Pilatos, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ya Dios tenía determinado de que su hijo tenía que ser crucificado, de que su hijo tenía que ser condenado a muerte, porque ese era el plan que Dios ya él había determinado, ya se había trazado el plan de salvación, de que su hijo tenía que morir por nosotros los pecadores. Todo lo que llevaron a cabo los gobernantes de Israel, Herodes, Poncio Pilatos y todos los de
Israel con los gentiles era un consejo que ya Dios había determinado desde antes. Era un plan divino que Dios tenía para salvar a los pecadores, que tenía que su Hijo ser crucificado, llevar nuestros pecados en su cuerpo a la cruz del Calvario. Y mira lo que hicieron. Oraron a Dios los apóstoles. Fueron amenazados. Se les prohibió hablar más en el nombre de Jesús. Pero mira lo que están haciendo. Están orando a Dios. Orando al Dios Padre. Suplicando. Y mira lo que oraron. Lo que le dijeron en esta oración. El verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esas amenazas que les hicieron a ellos, ellos se las remitieron a Dios. Ellos se las pusieron delante de Dios. Señor, mira sus amenazas. Ajá. Y mira lo que le piden a Dios. Y concede a tus siervos. Concede a tus siervos. A los que predican la palabra, a los apóstoles. A los predicadores, los pastores, evangelistas. A todos los siervos de Dios. Concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con todo valor, aleluya, hablen tu palabra. ¿Qué habían hecho ellos? Prohibirles. Les habían hecho amenazas para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos están orando a Dios, concede a tus siervos, todo lo contrario, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ajá, que no callen. Y hasta ahorita no hemos callado. Seguiremos hablando, proclamando al mundo que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, y que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. A su nombre. Y oye lo que dice. Verso 30. Mientras extiendes tu mano, están pidiendo a Dios que conceda Dios a sus siervos que hablen su palabra con valor. Y mientras ellos hablan la palabra, mientras nosotros predicamos, que Dios extienda su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta? No mediante el nombre de San Judas, no mediante el nombre del niño Atocha, no mediante la Virgen María, no mediante la Virgen de Guadalupe, no, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Yo creo que mientras estamos predicando la palabra, Dios está extendiendo su mano conforme a su palabra a que sanidades y señales y prodigios se hagan mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, la palabra. Jamás se intimidaron los apóstoles. Jamás lograron meterles temor. Fueron amenazados, fueron encarcelados, fueron azotados, pero ellos no obedecieron a la voluntad del hombre, sino que permanecieron haciendo la voluntad de Dios, predicar la buena noticia, predicar la buena nueva. Eso es el evangelio, queridos amigos, la buena noticia. Que sepas que Dios te ama, que Cristo te ama, que el Señor por amor a nosotros, por amor a la humanidad,
vino a morir en la cruz del Calvario, vino a pagar el precio de nuestros pecados, vino a poner su vida en rescate de la nuestra, queridos amigos. Dice el versículo 32, ya para terminar: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Los que creyeron en Cristo, que creyeron al mensaje del Evangelio y que se unieron a los discípulos, que se unieron a los apóstoles en la misma fe, creyendo en Cristo con todo el corazón, eran de un solo corazón, dice la palabra. Dice la palabra claramente que estaban unánimes. La multitud de los que habían creído era de un corazón. Estaban unidos y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Algo que les habían prohibido, ellos siguieron dando testimonio, siguieron proclamando de la resurrección de Cristo, que Cristo había resucitado, que Cristo había vencido a la muerte y al mismo Satanás lo había despojado juntamente con todos sus principados y potestades, y los había exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y que había triunfado porque Cristo triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado y está lleno de gloria y de poder, amigo, amiga. Gloria al Señor. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido a los apóstoles y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Hermanos, hermanas, el mensaje es de que tú sepas de que Jesucristo te ama y Él es tu Señor y Salvador. Hazlo tu Señor personal y tu Salvador personal. Si tú quieres estar en la gloria con Cristo por toda la eternidad, que si tú quieres ser salvo de la condenación eterna, hay una puerta, hay un camino, solamente hay una puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y saldrá y entrará y hallará pastos. Amén. Solamente Cristo dijo eso: yo soy la puerta. Solamente Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres hacer de Cristo tu Señor? ¿Quieres asegurar la salvación de tu alma? ¿Entiendes de que Dios te está llamando? Que no es voluntad humana lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio, haciéndote el llamado al arrepentimiento. Es voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Cree en Jesucristo. ¿Quieres hacer las obras de Dios? Cree en el que Él ha enviado. Cree en Cristo Jesús. Si tú quieres, ahí donde estás, tú puedes hoy recibir a Jesús si tú quieres. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite con todo tu corazón, con sinceridad, esta oración y di conmigo: Señor Jesús, he oído tu mensaje, he oído la buena noticia, he oído tu evangelio, he oído, Señor, que tú me estás llamando al arrepentimiento. Y yo reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Reconozco, Señor, que he pecado, que soy un pecador. Pero en esta hora, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, Señor, y te pido perdón, Señor Jesús. Ruego, Señor mío, que llegues a mi corazón, entra en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Creo, Señor, en ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, llevando tú mis pecados en tu cuerpo, Señor amado, derramando tu sangre para salvarme, para rescatar mi alma de la condenación eterna. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida en esa cruz. Y te confieso en este momento, Señor Jesús, confieso con mi boca
que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme y perdonarme y por escribir mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. De Independencia, este domingo 4 de julio.